Maquiavelo me lo dijo una vez: el que quiera engañar, siempre encontrará quien se deje engañar. ¿Nunca te ha pasado que ves a alguien en una posición de poder y piensas, ¿cómo demonios llegó hasta ahí? Porque vamos, seamos honestos, todos hemos presenciado casos así. Personas que no tienen ni idea de lo que hacen, pero ahí están, tomando decisiones, dirigiendo equipos, dando entrevistas como si fueran genios. Mientras tanto, gente brillante, ética, verdaderamente preparada, sigue atrapada en cargos secundarios, invisibles, como si el sistema estuviera diseñado para ignorarlas. Y si no es una coincidencia, tal vez hay algo más, una lógica torcida, pero efectiva. Una regla silenciosa que hace que los menos preparados lleguen más lejos que quienes realmente entienden las cosas. Y ahí fue cuando me acordé de Maquiavelo. Sí, ese Maquiavelo. No el cliché, no la caricatura. El que vio todo esto mucho antes que nosotros. Una vez me dijo algo que se me quedó clavado. Todos ven lo que aparentas ser. Pocos sienten lo que realmente eres. Muchos lo citan. Pocos lo entienden, y menos aún se atreven a mirar el mundo desde sus ojos. Pero hoy vamos a hacerlo, sin disfraces académicos, porque lo que Maquiavelo escribió en El Príncipe no era una guía para ser cruel, era una advertencia, una radiografía del poder tal como es, no como quisiéramos que fuera. Él entendía, y me lo dijo con esa frialdad que a veces duele, que las apariencias suelen importar más que la verdad, que proyectar seguridad pesa más que tener razón, y que pensar demasiado, por paradójico que suene, puede ser justo lo que te impide liderar. Y así empieza este fenómeno que aún hoy nos devora, los que gritan más fuerte, los que simplifican lo complejo, los que venden promesas sin matices, terminan liderando, y los que de verdad entienden, dudan, matizan, se detienen a pensar antes de hablar. Y en un mundo que exige certezas inmediatas, esas virtudes no se ven como fortalezas, se interpretan como debilidad. Mientras el populista grita, yo tengo la solución, el pensador reflexivo dice, esto es más complicado de lo que parece. ¿Y a quién siguen las masas? Mientras el carismático vende certezas, el inteligente ofrece dudas. Y eso, aunque sea más honesto, rara vez convence. Fue el destino que enfrentó Sócrates. Sabio, incómodo, radical. No traía promesas, traía preguntas. Y por eso lo silenciaron, literalmente. Porque en política muchas veces no gana quien tiene la verdad. Gana quien tiene la narrativa más sencilla. Y eso no es intuición. La ciencia lo confirmó hace años. Un estudio publicado en el Journal of Management en 2017 descubrió que la inteligencia sí está relacionada con el liderazgo, pero solo hasta cierto punto. Específicamente, hasta un coeficiente intelectual de 120. A partir de ahí, cuanto más inteligente es alguien, más difícil le resulta conectar, influenciar, inspirar. ¿Por qué? Porque su forma de pensar se vuelve demasiado abstracta, demasiado sofisticada, como si hablara un idioma que ya no todos entienden. Y entonces la claridad se transforma en aislamiento, la profundidad en rareza, la complejidad en sospecha. Ser demasiado inteligente puede volverte invisible, incomprendido o incluso descartado. Y aunque duela, la realidad es esta. En muchos casos, la gente no sigue al que tiene razón, sigue al que habla con más convicción. Y ese patrón se repite una y otra vez. La voz que más domina en una conversación no siempre es la más sabia, es la más segura, la que no duda, la que afirma con fuerza aunque esté diciendo barbaridades. Eso no es un error del sistema, es parte del diseño. Tiene nombre y apellido: efecto Dunning-Kruger.
Descubierto en los años 90, este sesgo revela algo perturbador. Las personas con menos conocimiento suelen pensar que saben más, mientras que los verdaderos expertos dudan. Y no porque no sepan, sino porque saben cuánto falta por saber. Por eso la ignorancia, además de atrevida, puede ser persuasiva. Y lo más triste es que no se queda en teoría. Un estudio del Journal of Personality and Social Psychology en 2020 encontró que las personas con exceso de confianza eran vistas como líderes más competentes, aunque en la práctica no lo fueran. ¿Por qué? Porque aparentar seguridad da la impresión de claridad, de autoridad, de yo sé lo que hago. Y en un mundo donde la mayoría está perdida, el que habla con certeza, aunque esté equivocado, termina siendo seguido. Porque el problema no es solo lo que decimos, es cómo lo decimos y cómo lo interpretan los demás. Y si eso ya suena desalentador, espera, porque no se trata solo de percepciones. Esto escala y se convierte en poder real. Y no es solo teoría, está en todas partes. El general Custer, por ejemplo, arrogante, imprudente, tomó decisiones desastrosas que costaron vidas, pero aún así fue venerado por sus soldados. No por lo que hizo, sino por cómo lo hizo sonar. En el mundo de la tecnología, Adam Neumann, fundador de WeWork, convenció a miles con discursos visionarios, aunque su modelo de negocios era una bomba de tiempo. Y en Japón, Masayoshi Son, el magnate detrás de SoftBank, perdió más de $70.000 millones en inversiones fallidas. Pero seguía atrayendo inversionistas, no por sus resultados, por su personalidad. En Rusia, los oligarcas no ascendieron por mérito, sino por conexiones, por carisma aplicado en el momento justo. Y sí, parece que no hay escapatoria, pero no todo está perdido, porque hay lugares donde el sistema fue diseñado para resistir justamente esto. En Singapur, por ejemplo, se crearon mecanismos institucionales para que el carisma no pudiera vencer a la competencia técnica. Y eso marcó una diferencia real, porque cuando el entorno está bien estructurado, la verdad pesa. Y la apariencia ya no basta. Lo que Maquiavelo me dijo una vez se me vuelve cada vez más claro. El poder no se ejerce solo, se estructura, se alimenta. Y cuando el sistema está mal diseñado, el incompetente no solo sobrevive, se multiplica. De hecho, se rodea de gente aún más mediocre que él. Por miedo, por inseguridad, porque el talento lo amenaza y la lealtad ciega lo protege. Y entonces pasa lo que ya has visto en más de un lugar. Los líderes frágiles no eligen a los mejores, eligen a los que no los cuestionan. Y así se forma una red de mediocridad sostenida por el ego. Una burbuja de obediencia y miedo, donde hacer preguntas está mal visto, y pensar diferente es un riesgo. Y lo más inquietante es que no todo esto ocurre por corrupción o por ignorancia. También ocurre por diseño, pero no del sistema político, del sistema nervioso. Nuestro cerebro está programado para buscar certezas cuando todo a nuestro alrededor se vuelve incierto. Y en esos momentos no queremos verdad, queremos alivio, queremos que alguien nos diga, tranquilo, yo tengo la respuesta. Y ahí los incompetentes brillan, no por lo que saben, sino por lo seguros que parecen estar. Mientras los expertos dudan, reconocen matices, admiten lo que no saben. El charlatán avanza con paso firme y voz grave. Promete lo imposible, y muchos lo siguen. Maquiavelo me lo dejó claro, sin adornos. La mayoría se deja llevar por las apariencias como si fueran realidades. Y cuando llega una crisis, una pandemia, una guerra, un colapso, ¿a quién suele seguir la mayoría? No al que dice, esto será complejo, requerirá sacrificios, sino al que promete, todo está bajo control. Y así, en lugar de buscar comprensión, buscamos consuelo.
En lugar de matices, seguimos eslóganes. Pero no todo está perdido, porque entender cómo funciona el poder no es rendirse ante él. Es el primer paso para cambiarlo. Maquiavelo no escribía para justificar la oscuridad, la exponía, para que no nos engañara, para que dejara de parecer natural. Y sí, hay entornos donde la verdad importa, donde la competencia pesa, donde el pensamiento crítico no es una desventaja. Y construir esos entornos empieza aquí, pensando, pensar en voz alta, pensar en comunidad, pensar incluso cuando da miedo, especialmente cuando da miedo. Así que si llegaste hasta aquí, gracias. No solo por mirar, sino por pensar. Y si viste estas dinámicas en tu entorno, si has sentido que la verdad fue sacrificada por el espectáculo, déjamelo en los comentarios. Y si esta reflexión te hizo ruido, del bueno, compártela. No para que este canal crezca, sino para que crezca el pensamiento. Porque en tiempos de gritos, pensar en voz baja ya es una forma de resistencia. Y tú hoy la ejerciste.